Contar con un buen ambiente de trabajo, sentirse motivado, reconocido, satisfecho y parte de la empresa o institución en la que se labora constituye algo muy importante para muchas personas, incluso más allá de lo económico. El salario emocional, que es una compensación no monetaria para atender las necesidades psicológicas, sociales y afectivas de las y los trabajadores, actualmente se ha constituido en un motivo para permanecer en un trabajo o buscar uno nuevo. Algunos de los beneficios del salario emocional son: equilibrio entre el trabajo y la vida personal, el reconocimiento, las oportunidades de desarrollo profesional, calidad en las relaciones y permisos para atender necesidades personales. Estas compensaciones que otorgan las empresas en el ámbito laboral pueden además contribuir a elevar la productividad, ya que los trabajadores, al tener un buen trato y sentirse identificados con los valores de la empresa, se ponen la camiseta. De acuerdo con diversos estudios, las personas estarían dispuestas a moverse de trabajo, aún con un salario más bajo, a cambio de un mayor bienestar laboral, por lo que los vínculos afectivos serán importantes en los trabajos futuros. ¿Trabajo solo por dinero? Es el tema que abordaremos en Diálogos en Confianza. Acompáñanos a conocer cuáles son las formas más valoradas del salario emocional, sus implicaciones, los retos y los consejos que nos darán nuestros especialistas. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, gracias por acompañarnos. Estábamos previamente enlazados con las personas que nos siguen desde muy temprano en redes sociales, aquí en el 11, en este programa específico de Diálogos en Confianza. Trabajo solo por dinero es nuestro tema de hoy. Y bueno, esto va muy de la mano con el concepto de salario emocional. Les presento a nuestros invitados que hoy estarán con nosotros. Agradecemos a Lía Vadillo y a Magdalena Lejos, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Y Diana, tú ya estabas leyéndonos, compartiéndonos desde hace unos instantes en redes la comunicación de quienes nos siguen. Sí, Lupita, ya había mucha gente conectada en redes y les invito a que se sigan conectando, que nos marquen al centro de contacto con audiencia al 55 51 66 40 00 para que podamos poner aquí con nuestros especialistas todas las dudas que tengan, para que nos digan si ustedes trabajan solo por dinero, qué los motiva para seguir trabajando en esa empresa o todo lo que tengan dudas sobre este tema. Aquí vamos a estar muy pendientes y también en Facebook y en YouTube. Así es, nos vamos a ir a la pausa. Antes les presento a quienes nos van a acompañar en este espacio. Gracias por acompañarnos, Juana Patlán Pérez. ¿Cómo estás? Ay, gracias. Bienvenida. Gracias por invitarme. Profesora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM, doctora en Administración, y sus líneas de investigación se enfocan al impacto psicosocial de las empresas en la salud ocupacional de los trabajadores. Bienvenida, Juana. Gracias a ustedes. También nos acompaña Jorge Sales Boyoli. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenido, Jorge. Gracias. Abogado especialista en temas laborales, cuenta con una maestría en gestión estratégica del capital humano y socio director de la firma Sales Boyoli Abogados Laborales. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bienvenido. Manuel García Garrido, ¿cómo Buenos estás? días, bien. Un gusto que nos acompañes. Gracias, igual. Doctor en Derecho y consejero nacional de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos AC, AMEDIR, y socio de la firma Ibáñez Parkman. Pues ahí está nuestro panel esta mañana. ¿Qué les parece? Los invito a que cada uno le hagamos una pregunta al auditorio. Sobre el tema, trabajo solo por dinero. ¿Quieren, si yo trabajo solo por dinero? Uh-huh. No, yo no trabajo solo por dinero. ¿Tú no trabajas? No, a mí sí me gusta y no trabajo. Yo creo que valdría la pena hacernos esa pregunta, y sobre todo, ¿qué es lo que elegimos también al momento de considerar pues una opción laboral? ¿Qué es lo que elegimos de entrada? ¿Tú qué consideras? Bueno, yo creo que elegimos, yo siempre digo que son dos cosas, Uh-huh. ¿sí? Es el salario, es Uh-huh. decir, cuánto voy a ganar, porque también si es poco, puedo buscar otras opciones. Y el segundo punto que yo buscaría, que estaría dentro Uh-huh. del salario emocional, es el jefe, ¿no? Es decir, Claro. qué tipo de jefe voy a tener, si va a ser agradable la relación, positiva, o voy a tener un jefe autocrático, Pero negativo. yo creo que eso lo descubres ya sobre la marcha, ¿no? Porque quizá en la Sí, lo primera descubres. entrevista todo salga maravilloso y después, la realidad es muy diferente. Volvemos después de la pausa. Sí, sí es.
sentir a tus colaboradores que son útiles, necesarios, respetados y queridos. Carlos Casuga, empresario mexicano. Regresamos a Diálogos en Confianza. Nuestro tema de hoy, trabajo solo por dinero. Y vamos a empezar definiendo el otro concepto. Sí, el dinero ya nos dicen que es importante, pero también hablemos del concepto de salario emocional. ¿Qué es el salario emocional y qué parte asume o qué parte tiene dentro de lo que es el trabajo? ¿Yo? Sí, adelante, por Gracias, favor. Lupita. Es un tema interesante. El salario emocional es aquello que no tiene una valoración económica, pero que como ser humano me hace crecer, me autorrealiza o me ayuda a desarrollarme. Platicábamos ahorita en el segmento de redes sociales que uno de los grandes retos de nuestro mercado laboral es que la gran parte es informal, entonces ahí hablar de un salario emocional pues es descontextualizar la realidad. Pero si ya tengo la fortuna de ser alguien que está en el mercado formal, que puedo acceder a estas oportunidades de desarrollo, Juana lo comentaba también ahorita fuera de cámaras, lo importante que es cómo me siento en el trabajo. Entonces tienes este vínculo, en cuánto valoro yo mi esfuerzo, mi trabajo, esa remuneración económica y si eso me hace sentir bien como persona. Salario emocional creo que va por ahí. Esta retribución que me da la relación con mi trabajo, mi actividad, que yo sienta que doy un valor quizá incluso a la sociedad, o también el vínculo que tengo con la propia empresa y mi jefe, ¿no? Entonces, es esta parte de desarrollo, yo así lo definiría, más humano, desde el punto de vista de autorrealización o de búsqueda precisamente de sentido a mi ser como individuo, que no es solo económico. Que no es únicamente económico. Cuando yo busco trabajo, se vale que haga la pregunta y además de lo económico, ¿hay salario emocional? O sea, las personas se interesan en conocer si además de la remuneración económica hay otras, ¿cómo les llamamos? ¿Prestaciones, beneficios, incentivos? Sin duda alguna son incentivos. Creo que es muy importante no perder de vista algo que se ha puesto desde un principio en esta conversación, que al hablar de salario emocional estamos hablando de una pequeña pieza del rompecabezas del mercado laboral mexicano. Esta no es la realidad del grueso de los empleadores ni de los trabajos en este país. Cuando ya focalizamos muy bien qué parte del mercado laboral es la que puede aspirar a un salario emocional, por supuesto que se vale que se pregunte si hay esas prestaciones. Es interesante el catálogo de cómo se traducen y se materializan estas prestaciones en las grandes compañías, ¿no? Y entonces hay viernes de cerveza, miércoles de vino, clases de yoga, incluso hay empresas que han permitido que puedan llevar al perro o a la mascota a la oficina. Pero también es cierto que en ocasiones hay cierta perversidad detrás de esto porque es una manera de simular malas condiciones de trabajo. Es mucho más barato para una compañía dar beneficios de salario emocional que incrementar el sueldo en dinero contante y sonante. ¿De verdad? Claro que lo es, porque el efecto del salario económico tiene una serie de consecuencias fiscales, de seguridad social, de integración de salario incluso. Entonces resulta que es mucho más económico crear un ambiente pet friendly, ¿no? en la oficina y llevar cervezas y llevar a alguien que haga manicure los viernes y tal. Y en ocasiones se utiliza para simular malas condiciones de trabajo o como un mecanismo más o menos perverso para retener a las personas más tiempo en el trabajo. Claro. Y que esto signifique mayor productividad y no necesariamente llevarse más dinero a la bolsa. Entonces, yo diría que en este tema del salario emocional, ni el paraíso prometido ni el infierno diagnosticado. Me gustan las palabras que utilizas para ir delimitando el tema. ¿Quiénes en este país pueden aspirar a tener un salario emocional? Me parece muy importante. Y ahora que lo planteas, en ocasiones, porque si estamos hablando de ganar, pudiéramos pensar, gana la empresa y gano yo como trabajador. Pero en ocasiones, subrayado, quien tiene pues el sartén por el mango siempre sigue siendo la empresa, de acuerdo a lo que nos estás planteando. Vamos a ver, me da la impresión que por momentos este concepto del salario emocional
se ha sofisticado demasiado y se ha adulterado un poco. Podríamos volver a las bases, volver a lo sencillo y decir, oye, el salario emocional se puede materializar en dos aspectos muy sencillos. Conciliación de vida familiar y trabajo y flexibilidad, ¿no? Oye, si salario emocional es que yo pueda trabajar un día o dos desde mi casa, ahorrarme el tráfico de esta realidad del país en las grandes ciudades o a veces en las pequeñas ciudades donde el traslado por la deficiencia del transporte público es un pequeño calvario todos los días, bueno, eso es flexibilidad. Y eso se traduce en conciliación de vida familiar y trabajo. Yo creo que ahí es donde tendrían que estar los marcos éticos del verdadero salario emocional. Y lo demás, a ver, no es que esté mal, tampoco se trata de satanizar el que haya mesas de ping pong en las oficinas y tengamos un reposet para descansar y todas estas iniciativas. No es que esté mal, pero eso no puede ser el principal atractivo de tener o no un salario emocional. Bien. Y creo que aquí también podríamos dejar ya anunciada la idea de cómo lo percibe el salario emocional las distintas generaciones en los centros de trabajo. Bien. Hicimos una pregunta en nuestras redes sociales. ¿Cuál consideras que es la mayor motivación para permanecer en un trabajo y por qué? Y muchísimas personas nos contestaron y estuvieron participando. Y les invito a que ustedes también, que nos están viendo ahorita, nos digan cuál es el motivo y por qué ustedes se quedan en el trabajo y nos sigan comentando sobre este tema que está muy interesante. Pero primero vamos a ver qué nos dijeron en nuestras redes sociales. Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿cuál consideras que es la mayor motivación para permanecer en un trabajo y por qué? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Ixchel Romero: las prestaciones y las oportunidades de desarrollo, un salario justo por las labores que desempeñas. Antonio Hernández: me gustaba mi trabajo porque aprendía cosas nuevas y ponía en práctica mis conocimientos. La remuneración no era muy buena. El desencanto viene cuando empiezan a exigirte más y la remuneración no es congruente. Angélica Barreto Vargas: que valoren mi trabajo, respeten mi tiempo, confianza y buena remuneración. Vico DMZ: tengo 17 años en mi trabajo y sigo aprendiendo y disfrutando. Hay altas y bajas, pero me han permitido sacar a mis hijas adelante y además pasar tiempo con ellas. Gloria Domínguez: un pago digno, contrato digno y que me permita cumplir metas personales y profesionales. Mafer Snape Landazuri: que sea un lugar en donde aprendas nuevas cosas, que no te estanques y tengas oportunidad de crecimiento. El ambiente de trabajo es indispensable y que haya un buen líder. No basta con ser jefe. Kren Salinas: que te agrade tu trabajo, lo disfrutes. Si te llevas bien con tus compañeros y hacen un buen equipo, podría ser, pero la paga también es un factor importante. Muchas gracias. Sus opiniones hacen este programa, las vamos a ir recuperando a lo largo del mismo. ¿Qué tan frecuente creen que las personas decidan moverse de algún trabajo con tal de sentirse mejor, de llegar a su casa y sentirse relajados, no estar pensando en que se pelearon con el compañero, en que el jefe los regañó, en que ay, mañana otra vez tengo que ir a trabajar, en que ya empieza la semana, es lunes? O sea, ¿qué tanta movilidad o rotación de trabajos hay debido a las condiciones que van más allá del propio salario? Bueno, hablar del tema de rotación laboral, diría yo que hace más de 10 años, quizá 20 años, las rotaciones laborales pudieran haber sido mínimo cada 4 años o 10 u 8 años. Ahorita estamos viendo rotaciones laborales con los jóvenes de 15 días, rotaciones de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, porque no encuentran todos esos aspectos, sobre todo extrínsecos, que los motiven, o intrínsecos. En lo extrínseco está el salario, los horarios, las prestaciones materiales, pero en lo intrínseco es donde fallan muchas empresas, que está el trato, la comunicación, pues la comprensión hacia lo que también quieren desarrollar los jóvenes. Estamos hablando entonces de factores motivadores intrínsecos y extrínsecos, pero hoy en día los jóvenes tienen más expectativas y se insertan luego en empresas, como decía el compañero, muy rígidas, no flexibles. Entonces es donde incompatibilizan sus expectativas con organizaciones muy
estructuradas, formalizadas. Entonces ahí en esa incompatibilidad, las rotaciones que estamos viendo pueden ser hasta de cada 15 días. Cada 15 es terrible, Y ¿no? eso les está afectando a las empresas. Pero hay que entender que la empresa actualmente, las empresas que van a la vanguardia, porque muchos hablan mal de la empresa, ¿no? Que porque no te paga mucho, porque te explota, pero no, yo defiendo a las empresas en el sentido que nos dan muchas oportunidades de mejorar nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida y de desarrollar nuestras habilidades. Pero hoy las empresas están trabajando con técnicas que permitan que el trabajador haga su trabajo de manera voluntaria. Es decir, que no lo tenga yo que vigilar, supervisar, controlar, sancionar. Entonces, en ese sentido, se tienen que ir generando nuevas técnicas o dinámicas de trabajo, formas de trabajo que permitan dar respuesta a estas rotaciones laborales de los jóvenes, que son ya muy cortas, 15, 20, un mes. No es nada. Y además estamos hablando solo de generaciones. ¿Son las generaciones las que van marcando la pauta del mercado laboral o son las empresas las que se están ajustando a esas necesidades o están haciendo una propuesta distinta dentro de lo que es la relación patrón y trabajador? Ese es un tema muy interesante. Podemos marcarlo previo a la pandemia y posterior a la pandemia. Hubo un cambio dramático. Normalmente sí, la inercia es que el trabajador renuncia al jefe. Es un vínculo tan cercano que si no estás cómodo, pues es normal que renuncies al jefe. Después vienen las condiciones de trabajo, lo comentaba ahorita Jorge. ¿Qué tanta flexibilidad, qué tanto se adapta a mi necesidad, a este nuevo mundo? Pero no es lo mismo ser yo un padre de familia con 5 hijos, aparte apoyo a mis papás, a mis suegros y a mi cuñado y luego a mi hijo, ya sabes, ahí a medio mundo. Pues renúnciale, pues ahí te encargo, ¿no? Híjole, soy un chavo recién egresado, pues ahí voy experimentando, en fin, ¿no? Va a depender de esto. Hay industrias con una rotación brutal, lo que es todo lo que es restaurantera, hospedaje, tiene muchísima rotación por precisamente este ciclo, ¿no? De que son trabajos con no mucha remuneración y por otro lado, pues muy metódicos, no mucha posibilidad de desarrollo. Y esto nos lleva a que sí, lo que comentábamos hace un momento, las generaciones tienen expectativas distintas. Sabemos que el baby boomer, la generación X, son generaciones muy basadas en el trabajo, muy basadas en el sacrificio, muchas horas. Vienen los millennials y los centennials con otra perspectiva de vida. Y yo creo que ahí viene también esta parte de qué es lo que quiero, ¿no? O sea, realmente un análisis mayor siempre en el marco de cuál es mi realidad. Si tengo que trabajar para comer, pues no me voy a estar cuestionando de si me dejan llevar al perro o no, ¿verdad? O sea, pues le entro a lo que hay y se acabó, ¿no? O si me dan clases de yoga. Pero si tengo ya esta posibilidad de un poquito más de apertura, de buscar una realización personal, pues ya se da esta posibilidad, ¿no? Muy bien, tenemos a Graciela Saldaña Hernández, es profesora del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. Ella nos habla precisamente de la relevancia del salario emocional y cómo se puede medir. Vamos a escucharla y regresamos. La importancia del salario emocional lo podemos ver desde distintas ópticas. Si nos posicionamos del lado del trabajador, podemos decir que es una herramienta fundamental de decisión para él si acepta o no una contratación laboral. Y del lado de las empresas, pues les da muy buenos resultados cuando el salario emocional es el adecuado. Le da muy buen resultado el trabajador a la empresa. Trabaja con más entusiasmo, trabaja más tiempo, se cansa menos, por ejemplo. El salario emocional sí se puede medir, pero no se acostumbra mucho, cuando menos en México, medirlo. Lo que se mide es el clima organizacional o el ambiente organizacional, en donde se observa la satisfacción que tiene un trabajador en relación a la organización en donde labora. ¿Cómo se puede medir un salario emocional? Yo creo que se puede medir a través de distintas metodologías. Una de ellas podría ser desde recursos humanos, haciendo encuestas a los trabajadores, revisando sus
Se ve sus intenciones, por ejemplo, al entrar, al ingresar a la empresa. También se puede medir con un focus group. Y finalmente podría hacerse un benchmarking en relación con otras empresas del mismo giro, de la misma actividad económica, para determinar la medición del salario emocional. El reconocimiento, por ejemplo, en un entorno laboral le da a la persona, al trabajador, al colaborador, autoestima. Le da la posibilidad de reconocerse él mismo, como, ay, valió la pena que yo estudiara tal o cual cosa porque la estoy ejerciendo y aparte se me reconoce. Yo creo que eso es muy importante. Sí hay muchos reconocimientos de acercamiento al personal. Por ejemplo, uno de ellos puede ser el reconocimiento verbal. Vamos a imaginar un trabajador, un médico del Seguro Social, si hizo una intervención quirúrgica extraordinaria, pues el reconocimiento aquí sería que su director fuera a su oficina directamente y decirle, bárbaro, hiciste una cirugía extraordinaria, vamos a hacer una reunión para que expliques qué método usaste, etcétera. Asimismo, por ejemplo, un profesor, una profesora, ¿no?, que sacó adelante a un niño, a un estudiante en una tutoría y no se rezagó el niño y no quedó en el mismo año que cursaba. Ese es el reconocimiento verbal, que yo digo que siempre debe ser con la condición de autenticidad, porque si lo hacemos por hacerlo, no tiene sentido y se siente. Entonces eso no sirve. Otro reconocimiento, por ejemplo, reconocer a las mujeres trabajadoras en su papel de madres, pues que haría una institución, establecer un lactario, por ejemplo. Otra que es muy importante para hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, es el hecho de que se les permita negociar sus horarios cuando lo necesiten, que si un festival en la escuela, que si el niño se enfermó, en fin, hay tantas cosas. Y sí, hay muchas cosas porque todos quisiéramos algo en particular. Quizá a muchas personas les satisfaga que haya comedor, a otras no les interesa en lo absoluto. Algunos se sientan bien con un seguro de gastos médicos mayores, otros preferirían otro tipo de prestación en lugar de tener un seguro de gastos médicos mayores. Es dependiendo también de las personas, cómo se van ajustando todas estas necesidades, ¿no? Sí, yo creo que se puede encontrar a través de algunos ejemplos concretos una cierta correlación entre las generaciones y el salario emocional, y una segunda correlación entre la industria y el salario emocional. Y voy a citar brevísimamente dos ejemplos. El primer caso es, hay una tendencia más o menos generalizada en esta generación centennials, ¿no? En México hay que ser cuidadosos y no decir que es la generación Z, mejor centennials, ¿no? ¿De qué años estamos hablando? Mira, son las personas que están ingresando al mercado laboral recién salidos de la universidad. 19, 23, 24 años más o menos. Son personas que prefieren tomar un empleo mal pagado, precario, poco exigente, pero que les permita dedicar, y que no les entusiasme nada, pero que les permita dedicarse a lo que realmente les gusta. Por ejemplo, a volverse TikTokers. Y ahí es donde van a ganar más dinero con la publicidad o a poner un negocio de alguna actividad que de verdad les entusiasma. Entonces, están dispuestos a decir, mira, este trabajo está mal pagado, no me gusta, no me entusiasma, pero me da tiempo para poderme dedicar a lo que sí me gusta. Ahí hay un salario emocional medio distorsionado, pero al final es algo que ellos están dispuestos a tomar. Y el otro ejemplo es el ejemplo que quienes nos dedicamos en el día a día a la realidad del mercado laboral lo vemos con frecuencia. Me refiero, por ejemplo, a la maquila, que es otra realidad del país, en la franja fronteriza. En las maquiladoras es común que haya una alta rotación de personal por estas fechas y hasta mediados del mes de diciembre. Y la razón es peculiar. Depende de qué grupo musical va a haber en la fiesta de Navidad. Entonces, si en una maquiladora van a llevar un grupo musical mucho más popular que en la maquila de enfrente, los trabajadores dicen, no, yo me quedo en esta maquila porque aquí el patrón va a traer a Los Ángeles Azules. Y ahí enfrente pues van a traer al grupo Límite, que ya está en decadencia y no me... Es un ejemplo, Sí, claro. y no me interesa.
Entonces, la decisión va en función de qué grupo musical va a haber en la maquila. Son realidades distintas. México, como mercado laboral, pues va a 3 velocidades totalmente distintas. Alguien que está en el sur, pues quizá la única opción que tiene es trabajar en el Tren Maya o buscar trabajo en alguna empresa relacionada con Dos Bocas en Tabasco. Entonces, me parece que sí podemos encontrar cierta correlación en ese punto. Y el otro es, con relación a la cápsula anterior, me parece a mí que sí hay indicadores que pueden medir de manera indirecta el impacto del salario emocional. Y estos son la rotación, que ya se habló aquí de ella, el ausentismo, ¿no? O el presentismo, que son estas personas que están ahí, pero que no añaden ningún valor y que están, como se dice mexicanamente, calentando la silla, ¿no? La productividad se refleja también. Sin duda ahí creo con que el puede salario correlacionarse. emocional. La productividad es un fenómeno más complejo porque ahí juegan en la ecuación muchas variables, pero sí, también podría ser. Y hablando de la productividad, déjame aquí aventar la idea al foro y a los compañeros de el tema de la reducción de la jornada. O sea, si la reducción de la jornada es o no, que es un tema que hoy está en la discusión pública, si la reducción de la jornada es o no salario emocional, además de que implica un incremento al salario, porque al patrón le va a costar más. Claro. ¿Qué nos dicen en redes, Yana? Nos dicen bastantes cosas. Hemos tenido bastante participación con este tema tan interesante. Nos habló Martín Yeli y nos dice: yo soy psicóloga social y considero que estamos ajenos a nuestra esencia cuando al trabajador se le exige que produzca más debido al capitalismo neoliberal. La cultura debería ir encaminada a enaltecer las capacidades de las personas y darles importancia para que se genere un buen ambiente del trabajo, más que preocuparnos por el tema de la productividad. Y Juan Francisco Meso nos dice: el salario emocional cada quien lo tiene. Dice la frase: busca un trabajo que te guste y no trabajarás toda tu vida. En mis tiempos el trabajar te hacía importante. Lamentablemente en la actualidad en los trabajos te exigen más y que no siempre están dentro de tus funciones. Y en nuestras redes, por ejemplo, Betita nos cuenta su experiencia y nos dice: mi empleo me satisface, me llena, aprendo, tengo un buen horario que me permite pasar tiempo con mi familia, trabajo con gente valiosa y comprometida y es un empleo del que me dolería separarme. No gano mucho y si bien tener un buen sueldo es necesario, puedo decir que aquí tengo los estímulos, el reconocimiento, apoyo y principalmente estoy haciendo algo que emocionalmente me da lo que necesito. Y Leticia Gutiérrez, ella nos dice: es importante observar el ambiente de la empresa desde que vas a la primera entrevista. Detalles de cómo te tratan en recepción, de si te hacen esperar, las expresiones que tienen los empleados, etc. Edgar Sánchez, por el otro lado, nos dice: todos trabajamos por dinero, o al menos el 99.9% de los mexicanos que no tenemos una vida asegurada. Ya es un plus tener un buen ambiente laboral y eso se agradecería, pero no se puede tener todo en la vida. Y nos dice Rubén Pérez Castro: al inicio de la vida laboral siempre se trabajará por dinero, que es justo lo que comentábamos al principio del programa, pero si se encuentra un trabajo con oportunidad de desarrollo profesional y bien remunerado, es ahí donde empieza el cariño por la empresa. Yo estuve trabajando durante 3 décadas para una empresa transnacional alemana, de la cual me siento orgulloso y agradecido porque me dio la oportunidad de formar un patrimonio. Andrea nos dice: el salario emocional sería lo que dicen un excelente ambiente de trabajo, que es una expresión que luego sí dicen bastante cuando estás ofreciendo el trabajo, de que se cuenta con excelente ambiente oferta, laboral, ¿no? y la gente dice: vemos, ¿no? Y Mayrim Cruz nos dice: podría preguntarse el que la gran mayoría de los jefes o supervisores en los trabajos son los únicos que pueden tener ese salario emocional, pues se sienten empoderados por sobre los trabajadores que están a su cargo y condicionan el trabajo y los privilegios. Bueno, pues ahí están sus opiniones muy valiosas y también las de este testimonio. Vamos a conocer qué es lo que significa para la generación millennial precisamente el estar recibiendo pues este tipo de salarios emocionales. Escuchamos este testimonio y regresamos. Mis principales motivaciones, mis niñas, que tengo 2 perritas y que mis perritas vivan bien, que yo pueda despertar y las pueda ver patas arriba, contentas, que le tengan su casa, su comida, todo. Esa es mi mayor motivación. Algo que busco en un trabajo, que me den libertad de tiempo y que me den libertad creativa. Me considero una persona bastante creativa, proactiva incluso,
Pero si estoy en un lugar donde el jefe es demasiado cuadrado, demasiado mediático, de que las cosas tienen que estar así, me siento un poquito aprisionada y no me siento contenta, y pues si no me siento contenta, lo demás no fluye. Parte de mi trabajo es ayudarle al cliente a que se sienta cómodo con lo mejor de que tiene. Y es un tanto del... Si a una persona le vendo tantita autoestima, nada más sacándole sus mejores puntos, si esa persona se siente bien, yo me siento bien porque sé que mi trabajo está hecho. Mi ambiente ideal sería un lugar tranquilo, pacífico, donde todos podamos comunicarnos, siempre respetuoso. Por más de que a veces no haya como que la mayor comunicación, tiene que haber mucha comunicación, donde todos podamos tener esta apertura de escuchar a todos y tratar de llegar al mejor punto, aunque pues no siempre estemos de acuerdo en muchas cosas. Y no sé, o sea, lo consideraría neutral, porque incluso hasta amigable a veces siento que puede tornarse un poquito más emocional que la hora. Les agradecemos mucho este testimonio, una joven millennial que está pues explicándonos sus razones para estar a gusto en su trabajo. ¿Qué es de lo que más nos quejamos como trabajadores y qué es lo que más valoramos, Juana? Bueno, yo creo que esta parte de la rigidez que dice, el cumplir un horario de entrada, de salida, en esa parte del horario, también tener claro si se trabajan más horas o te tienes que ir hasta que se va el jefe. O sea, en esa parte el horario es muy importante porque rompe la vida personal y familiar, si además le agregamos los tiempos de traslado para llegar al trabajo. Entonces eso lleva muchas horas. Entonces, si no hay flexibilidad ni siquiera, por ejemplo, para una mamá que tiene que ir hoy a la escuela porque tiene una reunión con sus profesores y los alumnos y sus niños, entonces esa rigidez pues sí rompe mucho, ¿no? Entonces ese sería como uno de los principales factores. Lo que yo decía, un jefe autoritario, un jefe que no da apertura de participación, de trabajo en equipo o hasta de comunicación. Hay lugares, y no quiero decir nombre de empresas, donde me dijo una gran empresa, me dijeron, es que aquí nadie puede comunicarse con los demás. Durante su jornada de trabajo, cada quien trabaja en su lugar. No pueden platicar, ni reunirse, ni convivir. Entonces, son muchos factores de control del recurso humano que las empresas van haciendo o las organizaciones y van limitando la naturaleza social del ser humano. Entonces, esos son factores que, pues, como dice bien la chica, dijo atinadamente, no me siento a gusto, no me siento contenta, dijo. Pero son motivadores extrínsecos que a veces no cuesta nada. Por ejemplo, reconocer el esfuerzo del trabajador, a veces cuesta 0 pesos, pero hace falta formar a un directivo, un supervisor, un jefe de área, para que pueda saber tratar al personal y no solo que lo tenga contento, lo tenga motivado. Por eso hoy las nuevas técnicas en las empresas, en recursos humanos, van hacia darle esa autonomía al trabajador. Y pongo el ejemplo, las empresas medianas o grandes están generando sus propias culturas organizacionales o culturas de trabajo o sus propios ambientes de trabajo, como estos ambientes, ¿cómo se llaman? Esta certificación de mejores ambientes para trabajar, pero es para que la persona se sienta a gusto, los trabajadores se sientan a gusto y se puedan desenvolver, producir, sin que por eso no podemos evitar el presentismo, no podemos evitar un caso que les voy a contar rápido, no podemos evitar esto de que yo insistía de que todos vamos a trabajar a una empresa, pero no, hay quien me ha dicho, no, hay quienes vienen a hacer antigüedad y hay quienes solo vienen a cobrar, no a trabajar, ¿no? Entonces, esas cosas no las podemos evitar que son negativas, pero las empresas están girando en torno de hacer ambientes más agradables y menos supervisados. Tenemos incluso la posibilidad, ¿no?,
Quizá me voy de un trabajo en el que por alguna razón me ofrecen más en otro, pero el ambiente es muy pesado. Y dices, híjole, sacrifiqué mi bienestar, mi salud, estoy más estresada, aquí no me llevo con nadie. Entonces, pues a veces incluso dices, piensas en regresarte al anterior sacrificando tu remuneración económica. Entonces, si pudiéramos darle un porcentaje al bienestar emocional, al poco estrés laboral, en cuestión de la remuneración, ¿cómo lo ubicarías? Con eso nos iríamos antes de la pausa, unos segundos. Yo creo que, para mis ojos, más de la mitad, aunque es un tema personal, ¿no? O sea, hay ciertas valoraciones en el medio, pero yo diría que la mitad o un poquito más, ¿no? Dependiendo ya de las circunstancias, de la persona. Así todo. Es, y de mi momento de vida, por lo que platicábamos. No es lo mismo yo recién egresado, yo dentro de 15 años, que mi circunstancia actual, con hijos en la universidad o en la prepa. Híjole, y como te decía, ayudando a tus papás, a los suegros, al cuñado. Muchos otros Todos factores que están ahí de la mano. Exactamente, ¿no? Así nos vamos a la pausa, volvemos a Diálogos. El 27% de los trabajadores de oficina tiene una relación saludable con el trabajo. Estudio empresarial de las relaciones laborales. Gracias por seguir con nosotros con el tema de hoy, trabajo solo por dinero. Les invito a que se sigan conectando en nuestras redes sociales para que nos sigan comentando si ustedes trabajan solo por dinero, qué los motiva a seguir trabajando en la empresa, qué son las opciones que ustedes dicen, no hay forma en la que yo trabaje por esto o no trabaje por esto. Entonces, los invito a que sigan conectándose en Facebook, en YouTube y que nos marquen al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00 para seguir conversando con este tema tan interesante. Y la verdad es que hablando de temas interesantes, les quiero invitar a que se conecten el día de mañana a Viernes de Pareja, donde van a tener este tema. Conocí a una persona con discapacidad y me enamoré. Va a ser un gran tema para el día de mañana porque es necesario promover esta comprensión de más inclusiva y respetuosa a la sexualidad de todas las personas. Entonces, no se lo pierdan, va a ser muy interesante. Conocí a una persona con discapacidad y me enamoré. Y regresando al tema de jueves de hoy, de jueves de sociedad, voy a dar lectura a unos comentarios que la gente, la verdad es que nos están diciendo bastante cómo ellos se sienten con sus trabajos y cómo, si trabajan solo por dinero o no. Y Andrea nos dice, pienso que la gente trabaja por dinero, pero el que exista un ambiente laboral es un plus, es una gran ganancia. Yatsil García, él nos dice, la cultura laboral en el país es deplorable. Por más que muchos quieran ver su trabajo como más que un medio de retribución económica, el grueso de las empresas se manejan bajo la administración del terror, maltratando y generando ambientes esclavistas e indignos, tanto en condiciones físicas como en cuestiones psicológicas. David Reyes nos dice, usar la palabra emocional para justificar un concepto de salario emocional es totalmente falaz. En lo personal no creo en eso. No hay mejor salario emocional que una excelente remuneración. Y también que uno se dedique por vocación a trabajar. Napo nos dice, es súper importante y fundamental este tema para lograr el saneamiento de nuestra sociedad. Un porcentaje muy alto de la ciudadanía pasa 8 horas al día en trabajos que odian o que no les dan ningún sentido o significado en sus vidas, solo esperando que sea el fin de semana para irse de ahí. Guadalupe Castillo, del otro punto, nos dice, a mí me gusta mi trabajo, en el cual ya tengo 26 años. Lo que me fastidia son los traslados por tráfico pesado en la Ciudad de México. Me gustaría que se contemplara el trabajo híbrido, o sea, home office y presencial, y me sorprende que la empresa en la que estoy siendo el giro de telecomunicaciones no implemente esta opción. Muchas gracias, Guadalupe, por tu comentario. Cris Hernández nos dice, importantísimo el salario emocional, pues nos ayuda a disfrutar el trabajo. Si no estás cómodo con tu jefe, apoyo a la rotación. Odette Herdes nos dice, probablemente un salario emocional como tal se dé mínimamente, pero el ambiente de trabajo es decisivo para el buen funcionamiento de una empresa. Muchas gracias, Odette, por tu comentario. Y Karina Sandoval nos dice, yo creo que sí es un tema generacional. No les puedes hacer una observación porque se molestan y se sienten agredidos, aunado a que quieren salarios muy disparados contra sus competencias y experiencias. Rosy Green nos dice, el home office es una forma de crear un ambiente apto para que el empleado desarrolle su trabajo a gusto sin el estrés de trasladarse.
ya que evitar el tráfico de la ciudad sin duda es un privilegio. Y Lulija nos dice, la gran mayoría de las empresas e industrias explotan al trabajador. Con su ya gastado, ponte la camiseta y después vemos si te pago bien. Y luego nos dice, otras palabras de los jefes, empleadores o empresarios es, si tú no lo quieres, hay mucha gente esperando. Entonces, muchísimas personas que trabajan para su día a día soportan estas actitudes, ya que luego no respetan los horarios y si te inconformas te dicen lo que cité anteriormente. Es decir, que si tú no quieres, pues hay otras personas esperando que pueden tomar este trabajo, lo cual creo que es muy importante. Y Chelo Barriento nos dice, yo fui jefa de biblioteca en la UNAM y me hacía feliz. Siempre me gustó mi trabajo y mi motivación era estar en contacto con los libros. Olvidaba la hora de salida y problemas en todos lados, pero mi mundo siempre fue mi biblioteca. Mi eslogan era, amo mi trabajo y aparte me pagan. Me hace feliz. Hoy ya jubilada, pero con la frente en alto. Muchas gracias, Chelo, y a todas las personas que nos han comentado. Síganos comentando, llamándonos y diciéndonos qué es lo que a ustedes los motiva para seguir en sus trabajos. Pero vamos primero a la segunda parte de la entrevista de la maestra Graciela Saldaña Hernández, profesora del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. Vamos a escucharla. En las empresas mexicanas no es muy usual el uso del salario emocional. Se pueden observar sobre todo en las empresas grandes. Por ejemplo, Bimbo, son empresas que tienen una curva de aprendizaje, se llama, bastante grande y han pasado por una serie de situaciones en las que han aprendido a desarrollar y a aplicar este salario emocional. La construcción del salario emocional adecuado en una empresa genera inmediatamente los componentes que catalizan la productividad. Por ejemplo, ¿qué serían esos elementos? Uno, el trabajador se cansa menos. El trabajador puede decir, ah, caray, pues ni sentí el tiempo y ya son las 6 de la tarde, ya me tengo que ir. Otra cosa que también le ayuda mucho es el carácter. Se hace un carácter más fluido, más flexible, el trabajador tiene empatía con sus compañeros, empatía con las personas que atiende, en fin. En realidad no es fácil mantener la motivación en los trabajadores y se ha visto en estudios diversos que se han realizado que un trabajador desciende ¿qué será? Su salario emocional, dicho tal cual, desciende su interés por la retribución emocional que la empresa le va a dar en un lapso de 3 meses. Es muy poco en realidad, es bastante poco. Entonces, yo siempre digo que es importante el salario emocional, pero que venga desde la parte interna de la persona que lo está dando, digamos de la parte de la jerarquía de autoridad. En ese sentido hay que trabajar muchísimo con nosotros mismos como colaboradores con una cierta jerarquía para lograr comunicar real y profundamente con todas las personas, no nada más con un trabajador. En ese sentido se puede hablar del desarrollo de habilidades directivas, que son cursos largos, cursos de mucha práctica, en donde el empleador o el jefe, será un gerente, un director, en fin, logra transmitir lo que él quiere transmitir desde su propio ser y no de manera superficial. Es importantísimo que la empresa esté consciente de lo que significa el salario emocional, porque no nada más es dar una palmadita, no nada más es generar, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, sino ver en qué consiste ese seguro de gastos médicos mayores, si realmente va a ser útil para el trabajador o más bien va a ser una carga para él el tener que estar contribuyendo a ese seguro. Y el reconocimiento que realmente sea en el momento que se debe de dar y a la persona que se debe de dar, ¿no? Eso es muy importante. Muchas gracias. Gracias por esta participación a Graciela Saldaña Hernández. Es muy difícil motivar a los trabajadores para que se mantengan más allá de lo que es un salario económico. Yo creo
que exige ciertas capacidades y ciertas habilidades por parte del empleador. Creo que tampoco debemos ver esto con un romanticismo extremo. Sí. El empleador tiene interés en atraer y retener al talento. Sin duda alguna que el salario emocional puede ser una herramienta para ello. Pero también, y lo mencionaba la profesora de Graciela. la Universidad Iberoamericana, es necesario hacer uso de algunas herramientas, como los estudios de materialidad, que permiten identificar en una empresa cuáles son esos beneficios que realmente las personas necesitan y no los que el empleador cree que le pueden servir. Claro. Hay ocasiones que el empleador ve muy útil dar un seguro de gastos dentales, cuando en realidad las personas lo que están requiriendo es un espacio de una guardería, porque hubo reformas o hubo cambios y desaparecieron las guarderías y hoy las mujeres no tienen dónde llevar a sus hijos. Hemos participado en compañías donde lo que buscan es esos espacios porque el papá y la mamá trabajan en la misma empresa o en la misma fábrica, y el único punto de encuentro que pueden tener es una estancia infantil o una guardería dentro de la compañía. Y eso les resulta mucho más valioso que tener descansos híbridos o tener un seguro de gastos médicos menores. Eso lo tendrían que hacer las empresas por su cuenta, estar interesados en este aspecto laboral. En detectar esas necesidades antes de lanzarse con un programa de salario emocional, ¿no? Conviene un poco captar las necesidades reales de su compañía o las necesidades, porque decía Manuel, hoy conviven 3 y hasta 4 generaciones en algunas empresas. Lo de las 4 generaciones tengo mis dudas, a menos que sea alguna paraestatal de estas que deja que las personas duren mucho tiempo, aunque no aporten ya mucho. Pero hay 3 o 4 generaciones en las empresas y entre generaciones las necesidades son distintas. Entonces el empleador, si quiere retener talento, tiene el reto de encontrar que las necesidades de la gente que va llegando a lo mejor son distintas que las necesidades de las personas que están próximas a jubilarse. Sí, y no, quizá podríamos pensar, o no deberíamos de pensar que quizá haya quien se le vea como el que boicotea el salario emocional, o esa persona que nada le parece, que nada lo llena, que nada le agrada. Entonces, sí, creo que sería un punto muy interesante el analizar las necesidades de acuerdo al giro de la empresa, a los trabajadores, a ver cuál es realmente lo que está haciendo caminar, que se pongan la camiseta, que estén a gusto, que tengan un buen ambiente laboral, porque lo contrario puede ser, ya lo hemos hablado, la rotación, pero hay otras consecuencias que también trae un mal ambiente de trabajo. Bueno, aquí podríamos hablar, perdón que voy a hablar de una variable muy importante, que eso es lo que nos están indicando los jóvenes con su rotación. Con las rotaciones laborales, ellos buscan el bienestar personal, el bienestar laboral, buscan calidad de vida personal, calidad de vida laboral. Entonces, sí hay cuestiones como negativas. ¿Por qué? Porque podríamos encontrar el malestar o la falta de esa calidad de vida, que lo podemos ver como trabajos precarios, en donde el trabajador se siente explotado, se siente usado, se siente hasta manipulado para que la empresa logre sus fines. Entonces yo creo que tenemos que ver esos dos horizontes, lo negativo en el sentido de baja calidad de vida laboral, malestar en el trabajo, incluso, por ejemplo, hay nuevos temas que se llama esto del aburrimiento en el trabajo, más la rotación y todo, pero en el lado positivo hay que ver el entusiasmo laboral con esta variable que se llama engagement, compromiso organizacional, que es ponerse la camiseta, calidad de vida laboral, bienestar laboral, que es lo que buscan más en el fondo de decir, bueno, quiero un buen ambiente y un buen clima, pero nos están diciendo, quiero bienestar. Y la empresa no es sensible a poder diseñar sus espacios laborales, sus ambientes laborales, sus empresas enfocadas a ese bienestar o calidad de vida laboral. Entonces yo creo que hay que ver siempre los dos ejes.
Y yo creo que si nos vamos un poco más atrás en lo que ya son cuestiones personales, muchas de las personas que se han comunicado en redes sociales coinciden en una palabra, que dice, me gusta mi trabajo, soy feliz en mi trabajo. ¿Pero por qué? Porque todo quizá viene desde el origen de cómo elegimos nuestra profesión. Si estoy en una profesión que me gusta o si estoy estudiando esto o me dedico a esto porque en la familia mi papá es doctor y pues había que ser doctor, o soy dentista o soy ingeniero, pero en realidad eso no me gusta. Y ya desde ahí entras a un trabajo que no te gusta, que no disfrutas y bueno, desde ahí ya estamos fritos. También definir bien cuál es nuestra vocación, elegir bien nuestra carrera para sumar más esas voces que dicen, yo donde estoy muy a gusto porque me gusta lo que hago, lo disfruto, y eso también es una parte fundamental. Reconocer también como trabajador cuáles son mis límites, cuáles son mis habilidades, cuál es mi potencial para poder aspirar y disfrutar de un ambiente en el que hay un salario económico, una remuneración, pero también un salario emocional. Sí, mira, tomando lo que decía Diana, los comentarios del público, tenemos una relación compleja con el trabajo. Es una relación de amor, odio y mutua incomprensión. Es así, sí, en blanco y negro. O sea, ¿quién no se ha sentido incómodo a veces con su trabajo, con el jefe? Por ahí decíamos, ¿quién no se ha quejado alguna vez del jefe? Que levante la mano. A ver, ¿quién no se ha quejado del jefe aquí del foro? Bueno, tú, Diana, nunca te has quejado, lo sabemos, está aquí tu jefa, ¿verdad? Pero bueno, aparte, ¿no? Es así de complejo. Porque entonces resulta que también de lo que más vas a hacer en la vida es trabajar. Claro. Si pudiéramos dividir una vida promedio de 80 años, una tercera parte de sueño, lo que más hacemos, dormir, y después, ¿qué creen que es? Trabajar. Entonces es así de complejo, porque entonces tienes que tener el talento personal de ser honesto contigo, de saber qué me gusta, qué no me gusta, esta remuneración que comentaba la doctora, hasta dónde sí, hasta dónde no, qué tanto estoy dispuesto a ceder. Y eso se vuelve, pues al final de la vida, un tema como una especie de arte de tú tener ese equilibrio, ¿no? Y poner límites. Entonces, esta relación de amor y odio del ser humano con el trabajo, porque aparte somos la única especie por la complejidad de nuestro desarrollo neuronal que ha tenido el concepto de trabajo. Porque quien tiene mascotas, la muchacha que salía diciendo, yo feliz veo a mis mascotas, no creo que su mascota le diga, ya son las 8, ya me tengo que ir a trabajar, ¿no? Evidentemente eso no pasa, es meramente instintivo. Somos el único ser que ha desarrollado ese concepto. Pero por otro lado, si no tienes trabajo, quizá una pregunta interesante al público podría ser eso, ¿qué has sentido cuando pierdes tu trabajo? Es equivalente al duelo de perder un familiar. O sea, es así de peculiar nuestro vínculo. Sí. Lo amamos, lo odiamos, lo tenemos, nos quejamos, pero cuando no lo tenemos, nos sentimos muy mal. Realmente es un tema complejo el perder, porque aparte el trabajo te vincula a un nivel humanamente en donde te expresas y te identificas con tu trabajo. Y profesiones como la de Jorge, la de un servidor, la de la doctora, la propia Lupita, donde tienes tanta identificación de tu persona con la actividad, te vincula de una forma aún más compleja. Claro. ¿No? Entonces, también tenemos que analizar esto, ¿no? Es de lo que más vas a hacer en la vida es trabajar, ni hablar, sobre todo los que no son ley 73 del Seguro Social, bueno, es otra historia, ya dijera Jorge por ahí, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Claro. Entonces hay que dimensionarlo en eso. Efectivamente, tiene también un proceso de maduración personal que te debe de llevar a decir, aquí estoy bien y qué quiero realmente yo, no solo de trabajo, sino al final de la vida, ¿no? Así es. Dianita. Muchos comentarios, por ejemplo, la psicóloga Rosalba Hernández nos dice, además hay que considerar a quienes tienen más de un empleo. Esa es una condición que se agrega al análisis del salario económico y emocional. Y entre más comentarios que nos han dado en las redes, nos dice Juani, muy cierto, hay empresas interesadas en el empleado y buen ambiente de trabajo, y otros que realmente no les interesa cómo esté el empleado, que le falta para que se sienta a gusto en su trabajo y siga dando lo mejor de sí. Hay otras empresas que no reconocen a los empleados, pero cada personal en ocasiones se tiene que adaptar, ya pocos empleados hablan por no tener represalias. Nos dice Mayrim, la verdad es que hay de todo aquí. Desafortunadamente muchos trabajadores dan todo, pero al ver favoritismos a gente que incluso no trabaja, los desmoraliza y dicen mejor ya no trabajo, la verdad es que para qué ni siquiera me van a pagar. Nos dice
Pablo Velázquez. El salario emocional lo vinculan a entornos de ingreso o durante la vida laboral formal, pero en el caso de los que ya vamos de salida o tenemos un cúmulo de 3 décadas laborales, este concepto no es nada generoso. Eri Ale Sandoval nos dice, a veces te dicen que hay un buen ambiente de trabajo, pero a veces solo son en algunos grupos que ya están cerrados. La rigidez es algo que no aporta ahí quien te dice 1 minuto de retardo. Mi primer empleo después de la facultad fue buenísimo por parte de mi jefa, sí existía ese salario emocional. Desafortunadamente, a veces le dan cargos a gente que no está preparada para otorgar este tipo de salarios. Nos dice Verónica García, los empleadores deberían considerar bastante el trabajo en casa y los horarios escalonados, ya que transportarse en esta ciudad y área metropolitana es terrible. Y muchos comentarios hemos visto que la verdad es que el home office es algo que la gente busca bastante en esta parte del salario emocional. Y vamos a escuchar qué nos dice Rodrigo Franco, este testimonio para cuál es su principal motivación, es el ingreso económico. Vamos a escucharlo. La principal motivación es una ganancia económica para solventar los gastos de mi familia, ¿no? Para tener una vida mejor y darle lo mejor que pueda a mi esposa y a mi hija. Eso es lo principal. Y segundo, que me permita desarrollarme profesionalmente, ¿no? Acorde con lo que estudié y que ponga en práctica mis conocimientos. Y ya en tercer lugar, poder hacer un aporte a la sociedad. Primero, un buen ambiente de trabajo, ¿no? Que haya un buen ambiente de trabajo para que haya un bienestar. Creo que un ambiente en el que te permita desarrollarte profesionalmente, en el que no haya acoso laboral, en el que no haya discriminación, en el que no se haga menos a las personas y en el que a través de un ambiente de confianza se pueda crecer con todos los que trabajan. En lo personal, y será un poco por mi formación, creo que el reconocimiento viene junto con el trabajo, ¿no? En mi caso no creo que necesite un reconocimiento como tal, simplemente pues que me lo digan, ¿no? Ese reconocimiento, simplemente que se reconozca mi trabajo, pues el del día a día, pero no necesito que haya un reconocimiento explícito para yo desarrollarme mi trabajo, ¿no? Y no, pues la verdad las prestaciones que tengo son un buen motivo y creo que con eso está bien. Pues sí, lo que decíamos, depende de las circunstancias, de la temporalidad, de la edad de las personas, cómo vayan satisfaciendo todas sus necesidades en el ámbito laboral. Pero ¿creen que, por ejemplo, los vínculos emocionales que se establecen en un trabajo a veces son lo que nos retiene ahí, más allá incluso de lo que puede significar la percepción económica? Que lo que decía hace un momento, cambias de trabajo, te vas a otro ambiente totalmente distinto, te pagan más y lo que extrañas pues es a tus compañeros, es la hora de la comida, es otro tipo de incentivos que también son fundamentales y son muy importantes porque te dan ese otro aspecto que es tu bienestar como persona, tu bienestar social, emocional, tu estabilidad, tu salud mental. Las prioridades no son las mismas para los distintos sectores de trabajadores. Creo que esto se ha conversado aquí con profundidad. Sí. Sin duda alguna que para algunos sectores de la población laboral de este país, que es más o menos de 60 millones de personas, algunas les permiten sacrificar la remuneración económica a cambio de tener mejor vida, conciliación de vida personal y laboral, o de tener mayor flexibilidad. Pero hay un sector del mercado laboral que no se puede dar ese lujo. Y un caso interesante para analizar es atendiendo al género. Las mujeres en muchas ocasiones están dispuestas a sacrificar salario, que es la famosa brecha de género, están dispuestas a sacrificar salario a cambio de tener una realización profesional y a cambio de tener flexibilidad para poder atender las labores de la maternidad y las labores del hogar, que aquí hay de fondo también un tema muy profundo que es
la repartición de labores y funciones entre las personas que están a cargo de un hogar, ¿no? ¿Te parece si continuamos después de la pausa con este tema? Volvemos a Diálogos. El salario emocional influye en tus decisiones laborales, en cómo te relacionas y en todos tus comportamientos en el trabajo. Marisa Elizundia, mexicana creadora del Barómetro de Salario Emocional. El salario emocional es aquello que no tiene una valoración económica, pero que como ser humano me hace crecer, me autorrealiza o me ayuda a desarrollarme. Entonces tienes este vínculo. ¿En cuánto valoro yo mi esfuerzo, mi trabajo, esa remuneración económica y si eso me hace sentir bien como persona? Al hablar de salario emocional, estamos hablando de una pequeña pieza del rompecabezas del mercado laboral mexicano. Es cierto que en ocasiones hay cierta perversidad detrás de esto porque es una manera de simular malas condiciones de trabajo. Es mucho más barato para una compañía dar beneficios de salario emocional que incrementar el sueldo en dinero contante y sonante. Porque el efecto del salario económico tiene una serie de consecuencias fiscales, de seguridad social, de integración de salario incluso. En ocasiones se utiliza para simular malas condiciones de trabajo o como un mecanismo más o menos perverso para retener a las personas más tiempo en el trabajo. Claro. Y que esto signifique mayor productividad y no necesariamente llevarse más dinero a la bolsa. El salario emocional se puede materializar en dos aspectos muy sencillos: conciliación de vida familiar y trabajo y flexibilidad. Las rotaciones laborales pudieran haber sido mínimo cada 4 años o 10 u 8 años. Ahorita estamos viendo rotaciones laborales con los jóvenes de 15 días, rotaciones de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, porque no encuentran todos esos aspectos, sobre todo extrínsecos, que los motiven. En lo extrínseco está el salario, los horarios, las prestaciones materiales, pero en lo intrínseco es donde fallan muchas empresas, que está el trato, la comunicación, pues la comprensión hacia lo que también quieren desarrollar los jóvenes. Hoy las empresas están trabajando con técnicas que permitan que el trabajador haga su trabajo de manera voluntaria. Es decir, que no lo tenga yo que vigilar, supervisar, controlar, sancionar. Se tienen que ir generando nuevas técnicas o dinámicas de trabajo, formas de trabajo que permitan dar respuesta a estas rotaciones laborales de los jóvenes. ¿Sabías que a nivel mundial hay más de 150 millones de niñas y niños en busca de una familia? Crear conciencia y sensibilizar a la población sobre esta necesidad humana es importante. Por ello, cada 9 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Adopción. Pero, ¿qué significa esta fecha? La adopción es el acto legal, sobre todo un hecho de amor, para dar el calor de un hogar a niños y jóvenes que por alguna razón se quedaron sin sus padres. Es decir, proveerles de techo, comida, educación, cariño, comprensión y todo aquello que conforma a una familia. La creación de esta efeméride tiene su origen en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, cuando la plataforma Adopt Together fijó el día para celebrar a quienes se animan a formar nuevos hogares y para obtener fondos que ayuden a las personas que están en proceso jurídico de adopción. En México la fecha se conmemora por partida doble, pues el Senado de la República asignó el 9 de abril como el Día Nacional de la Adopción. Con hijos biológicos o adoptados, hoy celebramos la alegría de ser padres y guiar y cuidar con respeto y amor a los nuestros. Sin duda una fecha para reflexionar sobre la importancia que tiene para
millones de niños y niñas, ya lo escuchábamos, que están buscando un hogar, que buscan amor, que buscan cariño, que buscan una familia. Y creo que la adopción es una alternativa que ya en nuestro país cada vez hay más familias que la están practicando. Así que ahí está el tema para que lo piensen y lo reflexionen. Estábamos hablando de la cuestión de género, lo que implica tanto para hombres y mujeres la posibilidad de inclinarse por un trabajo de acuerdo a sus necesidades, por cuestiones también de otras actividades que tengan que desempeñar dentro de la familia, dentro del hogar, ¿no? Me parece que hay retos interesantes ahí desde el punto de vista del salario emocional, porque, insisto, está más cargado hacia un sacrificio por parte de la mujer en cuanto a aceptar una modalidad de salario emocional que significan castigar el salario económico a cambio de mayor flexibilidad que la que tendría un varón en el trabajo para poder atender cuestiones de los hijos o cuestiones del desarrollo propio del hogar. Claro. Lo que trae aquí implícito un tema que no es menor, que son los famosos estereotipos, ¿no? Tenemos estos estereotipos donde la mujer es la que tiene que encargarse del hogar, es la que tiene que encargarse de ir a las escuelas, a las juntas de los hijos y a estos temas. Entonces, creo que ahí hay un aspecto interesante a reflexionar desde la lógica de ese salario emocional un poco penalizado desde el punto de vista del mercado laboral para la mujer. Y luego, pues esta idea, en México esta frase de vivir para el trabajo es más que retórica. En México, de la población laboral que tenemos, que son 60 millones, un poco más del 10%, 8 millones de personas, trabajan más de 56 horas semanales. Esto significa que hacen un turno más de 8 horas. Y esto tiene muchas consecuencias que hoy están en la discusión pública de una reforma a la Ley Federal del Trabajo. De un lado tenemos que este tipo de jornadas excesivas alimenta las muertes de trabajo, que son de 2 millones al año a nivel mundial. Pero del otro lado tenemos retos en materia económica y de industria. Hay industrias en las que se puede reducir la jornada y hay industrias de presencialidad en donde es particularmente complicada esta reducción de la jornada, que hoy está siendo parte de la discusión y pareciera un poco una falta de amplitud de miras del sector empresarial de hacer propuestas un poco más relacionadas al salario emocional, que simplemente decir, bueno, pues si vas a reducir la jornada, que sea despacito, que no sea de un jalón. Claro. Como que la discusión tendría que estar en un nivel en donde, entre otras cosas, se hablara del salario emocional. Bien, Diana. Vamos con una última tanda de comentarios de aquí de las personas que nos están escribiendo. Verónica García nos pregunta que si funciona para motivar al personal estos reconocimientos públicos por alcanzar productividad. Nos dice, pregunto porque pienso que esto genera más competitividad y separación en el equipo que motivación. Salvador Arellano nos dice, no hay sensibilidad de las empresas, su lógica continúa siendo exprimir seres humanos, no se respetan sus derechos laborales y mucho menos tendrán consideración de sus emociones. Mariel Biólogues nos dice, la falta de oportunidades laborales nos puede orillar a tener trabajo solo por dinero. En el ámbito de la ciencia, las oportunidades son limitadas y son mal pagadas. Muchos profesionistas en ciencias tenemos que buscar 2 empleos para poder desarrollar nuestra profesión y otro para compensar lo monetario. Y Dali Hernández nos dice, creo que el salario emocional es sumamente importante. Yo trabajé en una gran empresa donde la verdad no ganaba mucho, pero disfrutaba cada momento. Mi jefa no era súper motivadora ni nada, pero nos dejaba trabajar y convivir, ya que siempre le dimos resultados y todo el ambiente compensaba mi sueldo. Y nos dice Rosy Green, capacitar al empleado, trabajar en home office, postular para un puesto mejor dentro de la empresa es también una forma de salario emocional. Y muchas personas nos han preguntado sobre qué es el barómetro del salario emocional, si les podemos contestar. Yo cité esta asociación, que es el Barómetro para el Salario Emocional. Es una asociación internacional que está fácilmente identificable y localizable en Internet y que tiene ciertas metodologías para medir lo que es salario emocional. Muy bien, pues tenemos teatro también esta mañana. Andrés Castora, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Lupita, Diana Laura, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a hablar de una de estas obras
de temas delicados, de temas quisquillosos, pero que tienen que estar en la cartelera, porque mientras la violencia de género siga siendo algo desafortunadamente cotidiano, pues el teatro estará levantando la voz. La obra se llama Hablar o Morir y trata de una de las violencias menos habladas, menos tratadas, porque desafortunadamente se ha normalizado y es de esas violencias sutiles, pero que van dañando, e involucran no solo a las mujeres, sino también a las infancias. Se llama la violencia vicaria, que es la que se ejerce a través de las infancias, a través de las hijas y de los hijos, para manipular, para sabotear, para hacer incluso imposible la vida de las mujeres cuando hay un proceso de separación, un proceso de divorcio, o a veces incluso cuando aún coexiste la pareja, es estar ahí metiendo ideas, metiendo falsos conceptos, saboteando, y es una violencia que desafortunadamente no se visibiliza mucho, pero que existe y es más común de lo que creemos. Y aquí justamente está basada la misma dramaturga, como veremos más adelante, pues es el testimonio de su vida hecho teatro, pero no solo el testimonio de lo que ella vivió, sino de todas las mujeres que se acercaron a ella y que a lo largo del montaje han ido manifestando que han sido víctimas de esto que es la violencia vicaria. Tratado de una manera bastante teatral, pero además con las sutilezas propias del teatro, que es no darle vuelta al tema, tocarlo de forma frontal, hacerlo de manera directa. Claro, es de estas obras a las que llamaríamos incómodas, pero el teatro tiene que movernos de nuestra butaca, tiene que sacudirnos, el teatro tiene una responsabilidad social. Vamos a ver estas imágenes de Hablar o Morir y de regreso les digo cómo y cuándo no pueden perderse esta imprescindible obra de teatro mexicano. Me dio mucho miedo, porque en sus ojos podía ver todo el odio y las dudas sobre mí. Porque en sus ojos podía ver que quería decir ese estúpido dicho. Hijo de mi hija, mi nieto será. Hijo de mi hijo, en duda estará. Hablar o Morir es una obra escrita por mí que surgió no siendo un texto teatral, sino era más un desahogo de una depresión de la que yo venía de 2 meses casi, por toda la situación que yo he vivido a través, junto con mi hijo, con su padre, ¿no? Darme cuenta, quitarme una venda de los ojos y verme a mí, ver a muchas mujeres y muchas madres que están pasando por lo mismo, a las que les arrebatan a sus hijos, quitarme esta venda y ver que no es la idea que nos han vendido de que las mujeres siempre en algo familiar tenemos las de ganar. Todo hombre que haya sido criado para amarnos y para protegernos como sociedad, sea bien recibido a luchar junto con nosotras. Porque como pueden ver, en mi historia la maldad viene tanto de hombres como de mujeres. Eso es lo que pasa cuando te educa una mujer llena de rencor a la vida. Hablar o Morir es un texto muy necesario hoy en día. Todos tenemos que escucharlo, hombres y mujeres, ya que habla de un tema que nos compete a todos, que es la violencia de género. Me gusta la forma en que aborda este tema porque no solamente estamos señalando la violencia hombre-mujer, sino la violencia mujer-mujer, mujer-hombre, y cómo es tarea de todos luchar en contra de esto. No es una pelea entre hombres y mujeres, sino damos a entender que todos tenemos que hacer algo contra este problema. Lo supe desde la primera vez que nos sentamos en un restaurante con tus papás. El odio con el que me miraba tu madre, como si le fuera a arrancar el cordón umbilical a su bebé recién nacido. Entonces, dijo, en un tono muy tranquilo: Lo único que quiero es que abortes ese producto que llevas en tu vientre. Mujeres necias que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que tu padre. ¿Por qué es importante en estos días? Porque desafortunadamente la mayoría de los niños adquieren todo su conocimiento o todas sus notas de internet. Y podemos ver muchísimos influencers que están en contra de la mujer y que están haciendo dos bandos, los hombres y las mujeres, y eso no puede ser.
Es importante que la vean porque aparte el teatro es la única forma de arte que realmente confronta al espectador y es la única forma de arte que nos da una imagen fidedigna y clara de lo que está viviendo la humanidad en ese momento, en este determinado apartado sobre la violencia vicaria. Yo elijo acabar con el sufrimiento de mi pequeño. Ese día es hoy. Voy a dar fin a la injusticia. La injusticia extrema no es derecho. Pues esta frase tremenda, lapidaria, pero cierta. La injusticia de género, ¿no? La injusticia de género no es un derecho. No hay que normalizar la violencia. Y como bien lo dicen tanto las actrices como el director, es un trabajo de hombres, de mujeres. Es hora de que se erradique totalmente este tipo de violencia, que además involucra a las infancias, muchas veces sin estar conscientes de la violencia que se está ejerciendo a través de ellas. Hablar o morir los miércoles a las 8:30 de la noche en el Telón de Asfalto. El Telón de Asfalto que está a la vuelta ahí del Teatro Insurgentes. Ahí está este teatro, el Telón de Asfalto, que impulsa muchísimo el teatro mexicano y sobre todo de este tipo de temas. Pues aquí nos vemos la próxima semana para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11. Muchas gracias, Andrés. Gracias por tu participación. Y vamos a revisar este tema que planteabas, por ejemplo, Jorge, la cuestión de los horarios laborales. Reducir la jornada laboral está hoy como tema de discusión. Sí o no, reducir la jornada a 40 horas, que no sean 48, pero también los patrones a veces se resisten. Sí. ¿Por qué razones sería que no se podría alcanzar este salario emocional? Porque reducir quizá la jornada laboral sería parte importante de un salario emocional, ¿no? Bueno, yo creo que la reducción de la jornada a 40 horas nos llevaría a un equilibrio en lo que tenemos entre el sector público y el sector privado. Pero habría que cambiar la mentalidad del empresario, que acepte el que está perdiendo esas 8 horas y que de alguna forma tendría también que contratar, por ejemplo, en donde se da servicio los 365 días del año, obviamente habría que contratar más personal o más horas laborales, pero habría que cambiar la mentalidad. Claro. Comentaba yo que alguna vez le propuse a un empresario, ¿por qué no trabaja el personal de 8 a 4 de la tarde o de 9 a 5 de la tarde para que pueda llegar temprano a su casa y pueda convivir con la familia, sus hijos, su esposa? Y me dijo, no, dice, porque si yo les reduzco así la jornada, en lugar de la jornada partida, me dijo, ellos se van a buscar otro trabajo y van a llegarme mañana cansados de todas formas. Entonces es cambiar mucho la mentalidad. Afortunadamente hoy en día ya hay muchos aspectos que están encaminados a este equilibrio trabajo-familia, pero yo le llamaría a este bienestar de los trabajadores. Es decir, esta jornada de 40 horas o reducción contribuiría a ese bienestar de los trabajadores. Pero es cambiar muchas mentalidades, ¿no? Muchas formas de pensar menos explotadoras en el trabajador, ¿no? Claro, así como es. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué otras recomendaciones o qué otros incentivos hay que implementar en las empresas para considerar esta parte fundamental del salario emocional? Sin duda el tema de la jornada es el tema que tenemos ahorita, sobre todo por el mercado laboral que tenemos, el vínculo que tenemos económico con Estados Unidos, Canadá, el papel que juega México. Yo creo que sí es una cuestión que hay que revisar de fondo. Es una jornada extendida, es de las jornadas más extendidas del mundo. Y curiosamente, ahorita que hablamos de salario emocional, me pasó en una empresa del sureste, que saben que el clima es pues, bastante caluroso. La gente se quedaba a trabajar. Salían a las 4, pero se quedaban hasta las 8 o 9 de la noche. ¿Por qué creen? Pues por el aire acondicionado, ¿no? Entonces un salario emocional para esos colaboradores era decirle al patrón, déjame quedarme, oye, pero no quiero que trabajes porque las horas extras y que mira, que tú, que yo. Entonces hubo que negociar ahí un punto medio, pero curiosamente para el trabajador era déjame quedarme porque aquí puedo tener todavía labores de estudio, de familia, lo que quiera, o sea, cuestiones ya no de trabajo, pero no me quiero ir a mi casa porque el aire acondicionado me cuesta. Curioso, ¿no? O sea, ahí un salario emocional fue ese pacto.
Y yo de la mano con esto quiero hacer una pequeña reflexión. Hay por ahí, hablando de lo que comentaba Jorge, de estos estudios que hay, un análisis de cuáles son los 5 arrepentimientos del ser humano cuando está muriendo. Y es algo muy curioso. El primer arrepentimiento es no haber sido quien yo quería ser, es decir, no haber tenido la vida que yo quería tener. El segundo, ¿cuál creen que es? Pues no haber trabajado demasiado. O sea, es decir, trabajé demasiado. Entonces es curioso, va mucho de la mano con lo que dije en el segmento previo, que es que la segunda cosa que más hacemos. El tercero ya va de la mano con no haber seguido en contacto con mis amigos. El cuarto, si no mal recuerdo, es no haber sido lo feliz que pude haber sido o mostrar mis sentimientos. Y por ahí están. El quinto es ir al Cruz Azul, pero bueno, eso es totalmente entendible, ¿no? Pero bueno, claro. En fin, ya regresando al punto, es algo curioso. El salario emocional tiene que ver también con una introspección personal. Mi salario emocional de los 20 no es igual que mi salario emocional si soy padre de familia y lo que quiero ir es al día de la primavera ver a mi retoño bailando de florecita, ¿verdad? O sea, realmente varía. Y también creo que como trabajadores poner en la mesa esta posibilidad y como lo comentábamos, en trabajos altamente presenciales. Si soy alguien que trabaja en seguridad, en hospitality, es imposible, ¿no? Ya quisiéramos las audiencias, ¿no? Que podamos llevarlas remotas, ¿no? Pues no se puede, ¿no? Hay trabajos que así son, ¿no? Muy bien, pero consideraríamos entonces el salario emocional es muy importante dentro de una empresa, pero tampoco excluye al salario económico. Sin duda alguna. Pienso yo que es importante. Yo lo dejaría en un nivel de importante y no de muy importante por la naturaleza del mercado laboral mexicano, que es un mercado laboral precario, un mercado laboral informal, un mercado laboral donde 11 millones de personas están demandando un empleo de tiempo completo. Y entonces eso nos habla de una realidad en la que el salario emocional pues es secundario, importante, pero absolutamente secundario para lo que es el mercado laboral mexicano y sus realidades. Muy bien, pues les queremos agradecer mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y los esperamos el próximo jueves porque viene el Buen Fin y precisamente hay que cuidar el salario, hay que cuidar lo que vamos a recibir. ¿Vale lo que cuesta? Es nuestro tema de la próxima semana, Diana. Es nuestro tema, entonces los invitamos a que se conecten también el próximo jueves y muchas gracias a todas las personas que nos comentaron el día de hoy, que nos dijeron si les gustaba o lo que no les gustaba y la verdad es que la conversación se dio muy bien con el público el día de hoy, Lupita. Y como siempre, los invitamos a que participen para la próxima semana en qué piensan invertir esos recursos que van a recibir. Tendremos especialistas, panelistas que nos van a orientar sobre la manera en que podemos gastar y al mismo tiempo solo en aquello que realmente necesitamos y no por el hecho de tener el dinero ahí disponible, pues después estamos arrepintiéndonos y estirando el gasto y la cuesta de enero también es muy real. Gracias por habernos acompañado. Se queda el programa en redes. Pásenla bien. Buenas tardes. Gracias.